Corrillos Televisión presenta Que hablen los animales. Alzamos la voz por nuestras mascotas. Que hablen los animales. Conduce Orlando Beltrán Quesada. Dirige Juvenal Bolívar. Un hola muy grande a todas y todos los que nos ven en su programa, Que hablen los animales. Gracias a Corrillos Televisión, a su director Juvenal Bolívar, a la gerente Sofía Ortiz y a nuestro técnico, el que nos ayuda en todas estas labores de edición para que salga al aire, Ángel Patiño. Bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el que está en boga en toda Colombia y en el mundo, el tema de los hipopótamos. Vamos a empezar diciendo ¿qué es un hipopótamo? Un hipopótamo es un gran mamífero proveniente del África que se alimenta solo de hierbas, pero necesita vivir buena parte de su vida dentro del agua. El hipopótamo la palabra hipopótamo procede del griego hippos, caballo, y potamos, río, caballo de río. Así lo llamaban los griegos antiguamente. Hoy en día tenemos una problemática muy grave en Colombia, como es que estos hipopótamos que están por ahora en el tema del día fueron el producto de lo que hace muchos años, cuando Pablo Escobar vivía y era el dueño de la hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, importó de África 3 hembras y un macho. Desafortunadamente, la falta de control, la falta de responsabilidad, tanto de quien manejaba ese sitio, obviamente narcotraficante, nauseabundo narcotraficante, de lo peor que ha nacido en este planeta, y también y tampoco control por parte del gobierno. Esto dio como causa que empezaran a reproducirse, y claro, con endogamia incluida. Endogamia, es decir, mezcla de sangres de la misma sangre. Por eso se presentan problemas que ahora vamos a tocarlos más adelante. Claro, eran un macho, 3 hembras, y luego los hijos de estos reproduciéndose, apareándose unos con otros, y finalmente vienen hasta las malformaciones que se han detectado en algunos de ellos. En 1989, luego de que se detectara que se habían escapado algunos hipopótamos y estaban en zona del Magdalena Medio, el Ejército Nacional, con algunos cazadores, entre comillas, profesionales, organizaron la cacería y muerte de 3 que se habían escapado y sabían dónde se encontraban. El famoso Pepe, su pareja, porque estaba con él, y un bebé hipopótamo. El ejército mató a balazos, mírenlo, a Pepe, y esto causó un repudio mundial también. Esa no es la solución. Se pregonó de todos lados, desde todos los ámbitos posibles. Pero bueno, el problema siguió creciendo, la población fue aumentando, y gobierno tras gobierno, en forma irresponsable, nunca se estudió cuál debería ser la solución para ese problema creciente. Los hipopótamos son absolutamente inocentes de su estado, no tienen la culpa, y por eso asesinarlos es una salida que no aceptamos muchísimos defensores de animales y muchísimos ciudadanos en Colombia y en el mundo. Organizaciones internacionales se han pronunciado. Acá en Colombia, más de 70 ONGs enviaron una carta pública pronunciándose en contra de la eutanasia. Entre esas organizaciones está la Asociación Defensora de los Animales y la Naturaleza, que fundamos y dirigimos acá en Bucaramanga.
¿Qué ha venido sucediendo? Que con ese crecer de la protesta y de también, claro, de quienes en un dado momento dicen que es la salida más rápida y urgente, muchos biólogos están de acuerdo con eso y entonces aceptan y avalan la solución que ahora sacó el Ministerio del Medio Ambiente en cabeza de Irene Vélez. Pero no, hay soluciones y desde luego se habían planteado en gobiernos anteriores. Quiero presentar a continuación a un invitado virtual muy importante. Es Nicolás Ibargüen, un gran activista. Hay que matar a los hipopótamos porque no son nativos y están destruyendo el ecosistema. Eso es lo que creen muchos expertos como la solución al problema de los hipopótamos en el Magdalena Medio. Pero yo les pregunto, ¿por qué nadie habla, por ejemplo, de las 30 millones de cabezas de ganado nativas de Europa y Asia, que son la principal causa de deforestación, o de la tilapia que es nativa de África y que destruye la vida de ríos y cuerpos de agua? ¿O por qué nadie habla de los casi 500.000 búfalos nativos de Asia responsables de compactación de suelos y contaminación de fuentes de agua? Con los animales que nos comemos, toleramos cualquier daño al ecosistema con el argumento de que la gente tiene que comer. Pero como los hipopótamos no nos sirven para nada, entonces, a pesar de que son menos de 200 individuos concentrados en un área pequeña, solo se nos ocurre la vía fácil, lo que sabemos hacer, eliminarlos. Esta mentalidad hipócrita que nos están enseñando las universidades, donde todo se ve desde un punto de vista técnico y exige dejar al lado lo humano, es justamente la razón por la que solucionar este problema es tan difícil. En vez de unirnos para buscar la forma de rescatarlos y reubicarlos, escogemos la vía fácil, de decidir por la vía de otro, porque es lo que nos han enseñado a hacer por generaciones. La ciencia y nuestras decisiones públicas necesitan humanidad. Manejar sí, pero con ética, esterilización, reubicación o confinamiento seguro donde corresponda. Y a la vez atacar lo que más destruye, la deforestación y las introducciones irresponsables. No elijamos siempre la salida letal por costumbre. Podemos hacerlo distinto, salvar lo que se pueda, gestionar lo que toque y transformar los modelos que están causando el mayor daño, por coherencia y respeto. Bueno, vamos viendo que sí hay salidas y soluciones propuestas. Esto de llevarlos a ese santuario en el Bantara Animal Kingdom en Gujarat, India, es algo muy adelantado y ahorita se volvió a plantear. Se celebró una reunión muy importante y trascendental entre Nicolás, entre la senadora Esmeralda Hernández y la ministra Irene Vélez. Eso fue el día miércoles 16 de abril pasado. ¿A qué se llegó? Se llegó a algo muy importante, a retomar nuevamente desde un comienzo y no con esa solución definitiva que ya se veía venir, pero que se frenó, de la eutanasia, entre comillas, llamémoslo más bien la cacería, la masacre. Si vieran ustedes televidentes cómo sería una eutanasia para un hipopótamo, por Dios. Además, dicho sea de paso, la misma propuesta del gobierno está ahí en cifras, porque ¿cómo es posible que el mismo gobierno diga, con cifras claras, 90 millones por cazarlo, 90 millones por hacerle, entre comillas, eutanasia, 90 millones por la matanza de cada uno, 90 millones de pesos, y en cambio la esterilización de cada uno únicamente cueste 40 millones de pesos colombianos? Todo esto son cifras, datos que van entrando en todo lo que significa el día de mañana el protocolo adecuado para que se logre lo que en la reunión se planteó. Y fueron 3 puntos importantes a resaltar. Primero que todo, se necesita que haya un consenso, un diálogo consensuado para mirar la posible translocación entonces, es decir, la ubicación en ese santuario allá en la India de más de 1.400 hectáreas. Cuesta mucha plata, obviamente, el envío hasta allá de ojalá todos ellos, aunque en principio se habla únicamente de 60. Pero, mientras tanto, ¿qué tenemos? Pues el diálogo
el diálogo asertivo, el diálogo concluyente para mirar las técnicas más apropiadas y la salida más conveniente. Esto se dialogó, repito, entre los tres y por ahí ya empezamos un muy buen camino. No se trata de matar por matar, se trata de salvarles la vida porque ellos son absolutamente inocentes. Bueno, yo quisiera en este momento decir algo sobre lo que significa la realidad de los hipopótamos afectando nuestros ecosistemas. Es muy cierto, los hipopótamos viven la mayor parte del tiempo dentro del agua, defecan dentro del agua, y esto produce lo que se llama la eutrofización. Un elefante de aproximadamente 1000 kilos arroja en desechos orgánicos, es decir, excrementos, más o menos 40 kilos, cada uno de ellos. Esto supone una gran eutrofización, es decir, esto se convierte con todo lo que es nitrógeno y otros componentes en sustancias ya que producen bacterias y que empiezan a afectar todo el ecosistema hídrico donde se encuentran ellos ubicados. Empiezan con el tiempo pues los malos olores, la mortandad de peces, etc. Nosotros no podemos desconocer ni dejar de lado esa gran realidad. Y los hipopótamos están esparcidos sobre todo por el Magdalena Medio, en lagunas, caños, en el mismo río y en tributarios del río Magdalena. Esto no se puede desconocer, pero de otro lado tampoco podemos dejar de lado de ninguna manera los efectos tan tremendos que tiene la ganadería expansiva en Colombia. La ganadería es la fuente más grande que tenemos de contaminación por calentamiento global, el clima afectándose, y esto es por la inmensa deforestación que se da para sembrar pastos y meter ganado. Esto se ve muy claramente con la afectación que se tiene en el Amazonas, nuestro gran pulmón del mundo. Es impresionante contemplar las cifras que el mismo Instituto Geográfico Agustín Codazzi nos da. Es impresionante lo que allí sucede y lo que estamos haciéndole a la Amazonía. Los datos son muy dicientes y el sistema de MapBiomas de la Amazonía nos dice que entre 1985 y 2024 se han perdido más de 88 millones de hectáreas de bosque, es decir, casi una extensión como Colombia, y más del 12% del bosque amazónico original. Dicen los científicos que de llegar al 25% de pérdida del bosque amazónico, inmediatamente entraríamos en unos ecosistemas muy diferentes, alterados completamente, dando lugar a los ecosistemas denominados bosque seco tropical. Esas son las consecuencias de la ganadería en principio. Y hay en estos momentos algo aterrador que vamos a ver después de un corte de comerciales. Corrillos Televisión está presentando Que hablen los animales. Sergio Nardo a la cámara, él siempre piensa en Santander, con el partido de la U, el 101 es el camino. Sergio Nardo a la cámara, él siempre piensa en Santander, con el partido de la U, el 101 es el camino. Para la cámara marque partido de la U 101. ¿Sabías que están abiertas las inscripciones para que estudies en la institución de educación superior número 1 en desarrollo tecnológico e innovación en Colombia? Estamos preparados para que tengas la mejor experiencia de tu vida. Queremos acompañar tu proceso de formación para que te conviertas en un líder de la transformación social y del cambio tecnológico del país y del mundo.
Encuentra la carrera de tus sueños en las facultades de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales y de Ciencias Naturales e Ingenierías. Inscríbete ya en las unidades tecnológicas de Santander. Encuentra toda la información en www.uts.edu.co. En las UTS lo hacemos posible. Trabajo que deje huella en el país y en nuestra gente. Gran amigo de sus amigos, muy serio y siempre de frente. Por Jaime Durán yo marco el 13, Partido Liberal y el 13, al Senado la L y el 13, Partido Liberal y el 13. Corrillos Televisión está presentando Que hablen los animales. Y esto que es de verdad aterrador para quien sabe lo que significa ese majestuoso Amazonía, ese territorio tan hermosamente diseñado por la madre naturaleza y que cumple una función vitalmente estratégica para la sobrevivencia del planeta. Miren ustedes, se llama el correntao. Esto que ves aquí es el correntao, una de las herramientas más emblemáticas y también más cuestionadas del mundo rural en Brasil. Se trata de un método de desmonte en el que dos tractores arrastran una enorme cadena metálica que va arrasando todo a su paso. Su utilidad radica en la rapidez. En apenas un día puede limpiar un área equivalente a 10 estadios de fútbol, dejando la tierra lista para plantaciones de granos o la cría de ganado. Es barato, efectivo y muy utilizado en regiones como el Cerrado y la Amazonía, donde la expansión agrícola no se detiene. Sin embargo, lo que para unos es eficiencia, para otros es destrucción. El correntao elimina árboles milenarios, arrasa con ecosistemas completos y provoca la muerte de animales silvestres, incluso especies vulnerables. Por eso, aunque sigue siendo una técnica legal y de uso frecuente, es también un símbolo de la controversia mundial sobre la deforestación. En resumen, el correntao refleja ese choque entre productividad agrícola y la necesidad urgente de proteger uno de los pulmones verdes más importantes del planeta. Y resulta que en la Amazonía se deforestan 216 hectáreas de bosque por día, por día. Eso equivale a 300 canchas de fútbol. Ahora con el correntao va a ser de verdad perversa la deforestación. Esto tenemos que captarlo, tenemos que aceptarlo. Estamos acabando con la posibilidad de vida de la especie humana en el planeta. Estamos acabando con todos. Miren en la Amazonía la cantidad de los centenares de miles de especies o millones, si se consideran los insectos también, de especies animales que allí viven. Muchas de ellas aún no se han descubierto. Y todo esto va acabándose día a día. Mientras desde las ciudades creemos que mientras tengamos casa, trabajo, carro, familia y buenas comodidades, no nos va a afectar. Eso es algo triste, doloroso para quienes defendemos los animales, la madre naturaleza y las posibilidades de vida para el futuro. Entonces, eso del correntao, eso es algo que añade mucho dolor a esa tristeza que ambientalistas reconocidos tienen por la pérdida día a día de nuestro pulmón amazónico. Y a propósito de esto, hay una película que sería bien interesante que todos ustedes vieran. En mis clases universitarias era obligatorio el comienzo de la película, después los mismos estudiantes no se querían levantar hasta que no terminara o repetirla en la siguiente clase. Se llama On Burning Season en inglés y corrientemente se le denomina Brasil en llamas. Es algo pavoroso lo que sucede en el Amazonas visto desde esta película que representa la vida del mártir Chico Méndez, mártir por la Amazonía, asesinado en 1988 por oponerse junto con el sindicato de
trabajadores del caucho en la selva. Allá no había plantaciones de caucho, simplemente se metían a la selva todos los días a extraer el látex de los árboles de hevea, el caucho. Y él era el líder porque sabía leer y lo mataron. Lo mataron vilmente, 2 ganaderos fueron a la cárcel. Estamos hablando del Brasil, ¿no es cierto? Brasil amazónico, fueron a la cárcel, pero uno de ellos escapó y el otro sí cumplió la sentencia. Esto nos da idea de las aperturas de carreteras por todos lados en el Amazonas, y obviamente esto fragmenta ese gigantesco ecosistema, acaba con los biomas, destruye toda la vida, y esto lo vemos con mucha, repito, 1 y 1000 veces, con mucha preocupación y mucho dolor. Y miremos algo muy concreto, muy definitivo y muy diciente. El búfalo, que es de origen oriental, y empezó a ser introducido a Colombia desde los años 60 por los ganaderos. Ellos dicen que esta especie, denominada Bubalus bubalis, es muchísimo más productiva que el mismo ganado vacuno. Entonces creció la población en una forma impresionante, tanto para carne como para leche los utilizan, y en estos momentos, a 2016, tenemos un dato impresionante. Hay más de 400.000 búfalos en toda Colombia. Desde acá no estamos en ningún momento satanizando al búfalo. El búfalo es tan inocente como el hipopótamo, tan inocente como los manatíes y las tortugas, que en principio son 2 de los animales que esboza la ministra del Medio Ambiente como muy perjudicados dentro de los ecosistemas hídricos o anfibios, como la tortuga, por la presencia de los hipopótamos. Los búfalos son muchísimo más dañinos, entre comillas, porque producen excremento no tanto como el hipopótamo, pero sí, lo hacen, y lo hacen en las orillas de los esteros, de las cañadas, también donde hay agua, de los lagos, lagunas, artificiales o no, y de las riberas de los ríos, en donde se encuentran ubicados también con mucha presencia en el Magdalena Medio. Entonces, sus excrementos también producen eutrofización. Y si sumamos toda la cantidad de búfalos o más bien de sus productos naturales del cuerpo, esto no da ni el 0,1%. En el caso de los hipopótamos, ni el 0,1% de lo que producen los búfalos en su conjunto. Todo esto debe llevarnos a pensar y a reflexionar. Tenemos problemas gravísimos con la ganadería, con la crianza de búfalos, y esto no se dice para nada, se comenta soluciones, frenar por algún lado, de alguna manera, la expansión tan terrible de la ganadería. Y claro, ganadería viene de ganar, de ganado, y obviamente mucha gente, todo el mundo considera que tener ganado es empezar a acumular riquezas, y de la ganadería, o más bien de la ambición por la ganadería, se pasa fácilmente a la codicia, ese amor desenfrenado por el dinero, donde no hay principios, donde para nada vale conservar un bosque, conservar inclusive algunos árboles en los potreros. Muchos de ustedes han ido a la costa Caribe, y por el camino, al lado y lado, vemos esas grandes extensiones ganaderas de muchos potreros, y con 1 o 2 arbolitos. Y si pasamos por allí al mediodía, vemos cómo el ganado se apiña, se acumula debajo de los poquitos árboles que haya. Dicen los expertos en esto
que si hubiera un programa de silvicultura asociada a la ganadería, los ganaderos ganarían más plata con sus animales y también se miraría una manera sostenible de explotar los árboles de manera obviamente coherente con la defensa y protección del medio ambiente. Bueno, y continuando con el tema interesante y muy trascendental de los hipopótamos, veamos este video donde la misma comunidad de Doradal, corregimiento de Doradal en Puerto Triunfo, donde hay una grande, inmensa cantidad de hipopótamos, salió a las calles a defender los hipopótamos. Esto da ejemplo de muchas cosas. Es decir, los hipopótamos con un manejo adecuado, y esto también se tocó claro, de manera tangencial y por ahora superficial, en la reunión entre Nicolás Ibargüen, la senadora Esmeralda Hernández y la ministra Irene Vélez. También se puede hablar de manejo por parte de las comunidades. Ciertamente los hipopótamos en estado natural son agresivos, son muy territoriales, y resulta que, por ejemplo, ellos a una persona cuando se entromete en su territorio muy cerca de ellos, ataca sin avisar, no avisa. Al principio, si está en el agua, abre sus mandíbulas gigantescas o algo así, pero estando en tierra firme no avisa y alcanza velocidades de 30 kilómetros por hora. Es un gran peligro. Pero esto no quiere decir que se logre un manejo adecuado con educación y con cultura a las comunidades mientras, repito, mientras se llega a las soluciones planteadas, que no pueden ser la matanza por vía, entre comillas, decimos, de la eutanasia. Por favor, muerte sin dolor. Eso significa la eutanasia o el fusil sanitario. Eso no debe darse de ninguna manera, y por eso aplaudimos una vez más lo que dijimos al comienzo de este programa. Vienen las soluciones nuevamente. Se habían planteado en el gobierno de Petro con su primera ministra, Susana Muhammad, y ya vimos lo que dijo Nicolás sobre el estado de la gestión finalmente para llegar a lo que de manera muy sorpresiva anunció la ministra Irene Vélez, la última ministra en estos momentos del gobierno de Petro. La muerte, la matanza, y eso no es así. Una nota muy hermosa, es la palabra. Es un video que nos viene de Montería. Acordémonos que allá en Córdoba fue horrible el estado de las inundaciones, pero también vemos con mucho cariño y con mucha sorpresa positiva todas las gestiones que hicieron las autoridades, policía, bomberos, defensa civil, para el salvamento de personas y animales. Acá en este caso es simplemente el caso de un perrito en un CAI que les llegó allá en Montería. Veámoslo pues. En medio de la oscuridad y la tristeza, George llegó hace 20 días al CAI Granada. Lo que George no sabía fue que encontró su felicidad, amor, cariño con su nueva familia aquí en el CAI Granada y con los compañeros, que lo tratamos, lo queremos y lo amamos con todo nuestro corazón.
Siempre cuando llegamos a recibir servicio, George nos recibe con un gesto de cariño, con una emoción, mueve su colita. Ellos no tienen voz, ellos no tienen palabras, pero ellos expresan sus sentimientos con su forma de ser. Por favor, no los abandonemos, démosle una familia. Ellos también necesitan de nuestro cariño y amor. Respetémonos, el maltrato animal es un delito. Policía Nacional, Seguridad, Dignidad y Democracia. Bueno, y con este hermoso video de ejemplo que nos da la Policía Nacional, nos despedimos de todos ustedes. Dios mediante, nos veremos la semana entrante. Gracias por vernos, gracias también por darle like y divulgar nuestro programa. Corrillos Televisión presentó Que hablen los animales. Alzamos la voz por nuestras mascotas. Que hablen los animales. Conduce Orlando Beltrán Quesada. Dirige Juvenal Bolívar.